Pues vamos a empezar, ¿sí? A ver. Bien, pues parte de, digamos, del retoque que nosotros podemos hacer, de lo que nosotros podemos hacer con Photoshop, ¿no? En una imagen, tendríamos, digamos, pues como diferentes niveles de edición. Digamos, eh, digamos que, por ejemplo, hay un filtro aquí que se llama licuar, ¿sí? Y que las últimas versiones en realidad nos dan pues como un retoque del rostro, ¿sí? O sea, nosotros a partir de poner un rostro y este filtro nos va a dar una opción especial justamente para rostro. Esto no lo hacía antes Photoshop como tal el rostro. Entonces, fíjense que yo puedo modificar detalles que tienen que ver, ¿sí? Con la forma del rostro, ¿sí? Quiero que sonría más, la quiero un poco más seria, quiero tener labios, ponerle labios más gruesos, ¿sí? Ojos, ¿sí? Entonces, con este filtro, de verdad podemos modificar, ¿sí? ¿No? Mentón, ¿sí? Digo, ya que no sean como cosas ahí que ya se vea por completo caricaturizado, ¿no? Entonces, hay un montón de, ¿no? Nariz fina, ¿sí? Boca gruesa, ancha, delgada, sonriente. Sí, bueno, ya esto ya le dimos a la torre, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos donde, pues efectivamente, nosotros podemos modificar y cambiar por completo la fisonomía de una persona, ¿no? Y este es un filtro, pues, determinado para, o sea, como para tal fin, ¿no? La inteligencia artificial, los algoritmos de Photoshop, pues bueno, nos permiten detectar justamente estos elementos como ojos, boca, nariz y el contorno del rostro, ¿no? Entonces, bueno, eso es, por un lado, sí hay que hacer pues como cierto retoque, digo, no tan burdo como el que yo hice. Oh, demonios, espérenme. Profe, dice Nicole, Sí, ¿la sí, sí, puedes ayudar? justamente lo acabo de ver, el acceso, pues, ya le puse que ya, perdón. No, Bueno, no, creo que... Oye, entonces, pero sí, esa ventanita para todo lo que hiciste a la cara, ¿de dónde salió? acá en filtro, licuar. Ah, ok. Ese es un filtro, ¿sí? Ahorita vamos a hablar más de ese filtro, ¿sí? Entonces, aquí está. Y aquí nos detecta el rostro, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver que aquí, pues, la muchacha, ¿no? Pues, digamos que tiene ahí como algunas imperfecciones, ahí, digo, creo que no muchas, pero
pues fue lo más que encontré aquí en internet. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer? Y es más, un poco lo que hace la industria, ¿no? O sea, como la industria de la moda, esto le encanta justamente hacer. ¿Qué podríamos hacer con la piel? Lo que podríamos hacer con la piel es aplicar un filtro también, que es un filtro para desenfocar, ¿sí? Entonces, si yo le pongo aquí desenfocar gaussiano, un desenfoque gaussiano, pues lo que yo voy a lograr es, ¿sí? Pues aplicar para que el rostro, para que estas líneas, digamos, de expresión no se vean. Pero, pues obviamente, toda la imagen se me vuelve borrosa, ¿no? ¿Sí? Otra que podríamos hacer, pues, es aplicar los elementos que ya conocemos, ¿no? O sea, como decir, a ver, esta rayota que hay aquí, esta arruga, pues, se la vamos a cambiar por esta otra, ¿no? Aquí habría un montón de maneras. De hecho, si ustedes también se buscan un tutorial, pues van a encontrarse como un montón de cosas. Pero vamos a ver una manera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si yo a esta imagen la duplico? Para duplicar una capa, pues habría como varias maneras también, ¿no? La primera es arrastrarla al más y me genera una copia, ¿sí? ¿No? Otra es dejar presionado Alt y arrastrar como el elemento. Ah, no es cierto. Dejas presionado Alt. No, no es cierto. Solamente vamos a arrastrar al más. ¿Sí? Normalmente eso funciona como la imagen. ¿Sí? Si yo esta imagen la selecciono, pero la selecciono dejando presionado Alt, me va a generar una capa en el momento en el que yo lo suelte. ¿Sí? Aquí me generó otra capa. Esa era a la que me refería. ¿Sí? Entonces, bien, esta copia que yo tengo ahora, ¿sí? Pues está exactamente encima de la original. ¿Qué pasaría si yo a esta capa le aplico el filtro de desenfoque gaussiano? ¿Sí? Pues obviamente lo que vamos a tener, pues es esta piel, digamos así como muy suavecita, muy borrosita, a diferencia de esto, ¿no? Ahora, pues eso en realidad no nos sirve mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues obviamente las zonas de detalle, como serían los ojos, pues están borrosos igual. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues lo que tendríamos que hacer es con la goma, modificando, por ejemplo, la opacidad, ¿sí? Poniéndola por ahí de la mitad. Eh, y el pincel, ajustándolo, pero haciendo un pincel suave, ¿sí? Lo que yo empezaría a hacer es borrar para ir obteniendo el detalle que necesito. ¿Sí? Obviamente hay líneas que, esperen, hay líneas pues, que de todas maneras necesitamos dejar, ¿no? O sea,
la pestaña, ¿sí? Obviamente, la nariz, ¿sí? Los aspectos que me van a dar justamente el detalle y, pues en realidad, lo que terminamos haciendo es, ¿no? Es literalmente una mascarilla. Voy a bajar el flujo también, ¿sí? Para, para ir haciendo como, ¿sí? Entonces, de esta manera, pues bueno, si la cara está muy madreadona, ¿no? Entonces, si se preguntaban por qué en las revistas siempre salían, ¿no? Con un cutis terso, pues bueno, esa es la razón, ¿no? Entonces, nada más hay que ir teniendo, pues como cuidado, ¿no? De no ir sacando como de más, ¿no? Sí, entonces, los elementos que nos precisan detalle, ¿no? O sea, como por ejemplo en este caso ahora, pues las cejas, sin que se vea, o sea, por eso el pincel tiene que estar suavecito, ¿sí? Para que no se vaya a ver como, pues, como un hoyo, ¿no? ¿Sí? O sea, digo, al final, pues sí es un hoyo literal, ¿no? Pero que no se vaya a notar el borde, ¿sí? Y pues obviamente el resto como de los elementos, ¿no? La imagen, de preferencia, pues tiene que ser una imagen, eh, pues con la mayor resolución posible, justamente para que, pues para que no se note tanto este asunto como de los píxeles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí que ya tengo como la orilla, ¿no? Obviamente la orilla debe estar descubierta, obviamente el contorno, ¿sí? Yo ya podría utilizar, por ejemplo, un pincel mucho más grande para concluir con el resto del elemento. Sí, obviamente, o sea, este contorno de la orilla, pues, entonces, a partir de aquí, yo ya puedo